Mateo 14, 28 y 29. Si bien voy a nombrar otros versos a lo largo de la enseñanza, quiero nuevamente que recordemos esta palabra. Hace unas semanas atrás, si no me equivoco, un mes atrás, habíamos hablado de los discípulos, de que Cristo los había mandado a cruzar el mar y de que en medio del mar se había desatado una tormenta. ¿Se acuerdan de eso? Habíamos hablado algo de Pedro y de su declaración desafiante ante el Señor. Pero hoy vamos a verlo desde otra perspectiva, para llevar a cabo, ¿no es cierto?, como hoy les compartía, para poder romper lo natural en nuestra vida y poder desatar y provocar lo sobrenatural en nosotros. Amén. ¿Cuántos de ustedes a lo largo de este año han escuchado sobre el mover sobrenatural del Señor? ¿Cuántos vienen acarreando esa palabra y orando y diciendo: Señor, que tu poder sea en nosotros, que sobrenaturalmente te muevas y te manifiestes? Y hay cosas que lamentablemente en nuestra vida detienen ese mover sobrenatural. Pero a partir de este día, diga conmigo, va a haber un rompimiento. Amén. Y vamos a vivir, vamos a ver y vamos a provocar lo sobrenatural en nosotros. Amén. Mirá, toca el que tenés al lado. En esta noche se lo tenés que decir. Lo sobrenatural comienza a moverse en tu vida. Gloria a Dios. Mateo 14, 28 y 29 dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le responde y le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire qué tremendo estos dos versos y todo lo que está pasando en estos dos versículos únicamente. La palabra dice que Pedro, ¿se acuerdan que habían dicho los discípulos que era un fantasma que estaba caminando sobre las aguas? Y era Cristo mismo. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Cristo le dijo: ven. Y entonces Pedro salió de la barca y comenzó a ir a Cristo sobre las aguas. Mire qué tremendo, de algo maravilloso que se puede ver en estos dos versículos, de algo tan sobrenatural como esto, que tanto está al alcance de tu vida como de la mía. Con tan solo decirle: Señor, si tú mandas, yo sé que lo haré. Si tú sueltas una palabra, yo sé que lo lograré. Miren cómo Pedro, en esta declaración, al decirle: Señor, si eres tú, o en este desafío, o en esta demanda al Señor, dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. A ver qué tanto, qué podemos hacer de sobrenatural o de algo loco que salga de lo común, Señor. Yo tengo fe, estoy reconociendo que eres tú, mándame que yo vaya a ti. Y el Señor dijo: no hay ningún problema, ven, Pedro. Y Pedro, tomándose esa palabra, salió de la barca. Pero nosotros decimos: ¿cómo voy a salir de la barca en el medio del mar, en medio de una tormenta, si me voy a hundir? Usted se piensa que Pedro no sabía que podía correr riesgo de ahogarse, de morirse. Vaya usted a saber si sabía nadar o no. Pero toda aquella persona que no sabe nadar, ni loca se acerca al agua, ¿verdad? Ni a la pileta pelopincho se meten. Pero Pedro dijo: Señor, mándame que yo vaya a ti. Y el Señor hizo: pues ven para acá, Pedro. Y Pedro sacó un piecito y se dio cuenta que no se estaba ahogando y no se estaba hundiendo, y sacó el otro piecito y comenzó a caminar hacia Jesús. ¿Sabe lo que Pedro está diciendo? Mira, por más ilógico, por más razonamiento y por más loco que a ti te parezca, si tú tienes fe, de lo natural se pasa a lo sobrenatural en un instante. Si tú tienes fe, se rompe toda lógica natural y comienzas a caminar y a manifestarte en lo sobrenatural. Si tú tienes fe, dice Pedro, y la manifiesta, rompe las leyes de lo normal y comienzas a transitar en lo extraordinario o en lo anormal. Fíjese el nivel de fe que tenía Pedro, el nivel de declaración que Pedro hizo y cómo obtuvo una respuesta. ¿Qué estás declarando últimamente? ¿Qué le estás diciendo al Señor últimamente? Porque si usted le está demandando una palabra, prepárese para recibirla.
Pero, diga conmigo, pero prepárese a actuar en pos de esa palabra. Los discípulos estaban viviendo un conflicto en el medio del mar. Estaban teniendo un problema bastante grave sobre lo natural. Se había desatado una tormenta y era normal también en ese tiempo y en ese lugar. Pero sabe que ellos estaban con sus fuerzas naturales tratando de resolver el problema que se había desatado. Ellos estaban con sus fuerzas naturales tratando de resolver el conflicto en el que estaban viviendo, en el que estaban ellos transitando. Jesús estaba viendo absolutamente todo esto y Cristo se estaba acercando también a ellos. ¿Sabe que cuando el Señor se acerca a ellos y que en realidad el Señor iba a pasar de largo, pero los ve ya agotados, los ve ya que no dan más, se da cuenta el Señor de que sus fuerzas naturales se estaban acabando? ¿Sabe lo que hace el Señor? Se detiene y al conflicto natural le da una solución sobrenatural. ¿Por qué me dice usted? Porque una vez que Cristo sube a la barca con Pedro, el mar se calma. Él no dijo, mar te reprendo. Él no dijo, vientos enmudezcan. Él simplemente hizo una acción y todo se calmó. Pero frente al conflicto natural, el Señor desata una respuesta sobrenatural. ¿O usted le encuentra otra explicación a lo que pasó? Fue totalmente sobrenatural que se calmara todo alrededor. ¿Cuántos de ustedes, por lo que va hasta este día, se están viendo o están transitando algún conflicto? Y no hace falta que me lo digan. Y no siga de aquí al más diciendo, voy a terminar el año con un conflicto. No declare eso. Pero ¿sabe qué? La gente que está viviendo conflictos en lo natural, conflictos, situaciones difíciles en la pareja, en el matrimonio, con los hijos, con la economía, con el trabajo, con todo lo que tiene que ver contigo. Si estás viviendo un conflicto en lo natural, hay veces que naturalmente se te va a dar la solución. Pero en este tiempo y ahora te vengo a traer una respuesta de que a veces no va a ser natural tu respuesta y tu solución, sino de que Cristo va a presentarse con una respuesta sobrenatural a tu vida. No estés planeando con tu fuerza, planeas con las fuerzas del cielo. No estés mirando con tus ojos en el resultado del conflicto, mira con los ojos de Cristo, porque hay gente que tiene que prepararse a recibir la respuesta sobrenatural que Cristo tiene para tu vida en esta noche. Porque hay soluciones que se te presentarán naturalmente hablando. Y por más que tú desees que siempre sea natural, van a haber soluciones sobrenaturales. ¿Usted me está entendiendo? Gracias, Clara. Una de las cosas que tienes que tener siempre presente es que el único que va a calmar tu tormenta es Cristo. El único que tiene el poder, la autoridad, todo para calmar tus tormentas es Cristo. No hay otro sino Él. ¿Qué le dijo Pedro cuando se estaba ahogando? Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Hasta que Pedro no clamó a Cristo, le dijo, sálvame, ayúdame, no permitas que me muera, no permitas que me siga ahogando. Cristo no estaba haciendo nada. Cristo le dijo, ven Pedro. Pedro caminó, pero en un momento para otro algo pasó y Pedro comenzó a hundirse. ¿No te parece familiar? Venías todo bien, caminando derechito, haciendo bien, pero de un momento para el otro algo azotó tu vida, algo pasó en tu vida y comenzaste a hundirte. Pero no es hasta que tú le dices, Señor, ayúdame, que Cristo toma el control. Hay familias, hay hombres y mujeres que antes que termine este año va a tener que rendirse a Cristo y decirle, toma el control de mi vida porque así ya no puedo. Es hasta que Cristo toma el control, es hasta que tú le dices, sálvame, Señor, que lo sobrenatural comenzará a manifestarse. De lo contrario, el Señor no va a hacer nada. O va a hacer cosas muy minúsculas para llamarte la atención, para hacer que la mentalidad cambie. Cristo calma las tormentas, pero no es hasta que Pedro le dice, Señor, sálvame, y Cristo extiende su mano y lo levanta, y juntos se meten al arca, que la solución comienza
a fluir. ¿Usted me está entendiendo? Bendito sea el Señor. La palabra sobrenatural significa o es un fenómeno que excede o está más allá de lo que se entiende como natural y que existe fuera de las leyes de la naturaleza. Te lo vuelvo a leer. Sobrenatural es un fenómeno que excede o está más allá de lo que se entiende como natural y que existe fuera de las leyes de la naturaleza. Sinónimos de esta palabra está milagroso, divino, celestial, sobrehumano. Cada milagro que usted ve en la Biblia escrito es un milagro donde Jesús rompe las leyes naturales y se manifiesta lo sobrenatural. Quien ora y pide por un mover sobrenatural de Dios está orando y pidiendo para que las leyes de la naturaleza sean quebradas y lo sobrenatural, lo que viene del cielo, sea en la tierra. Cosa que va a exceder tu entendimiento y el mío. El mover sobrenatural de Dios rompe lo normal de la tierra, rompe lo normal de la naturaleza. El mover sobrenatural de Dios quiebra tu entendimiento, el mío, tu razonamiento y el mío, y comienza a manifestarse algo que excede la ley de lo normal para nosotros. Por eso cuando Dios se manifiesta así, comienzan a haber comentarios como: no puede ser, ¿cómo hizo Dios esto? Esto no lo entiendo. Es el mover sobrenatural de Dios. ¿Cómo lo va a lograr? O estás escuchando un milagro que vos decís: no, pero si no era con medicina no pasaba. ¿Qué pasó? Pasó un milagro sobrenatural. Se quebró la ley de la naturaleza y la ley del reino de los cielos comenzó a manifestarse. Lo sobrenatural entró en esa vida y no hubo falta ni de quimio, ni de alguna intervención quirúrgica, ni de pastilla. Algo sobrenatural pasó. Es que se rompió lo natural, se rompió la expectativa natural que uno tenía, se rompió la idea natural que uno se hacía y entró el mover sobrenatural del Señor. Rompió toda ley natural y se manifestó lo del reino de los cielos. Vas a tener que empezar a orar y ver diferente cuando pidas lo sobrenatural en tu familia, porque las leyes de la naturaleza van a tener que romperse en tu vida para que las leyes sobrenaturales del reino de los cielos se manifiesten en ti. Rompe como tú estás esperando su mover para que realmente sea libre el moverse en tu vida. Porque estamos esperando que los conflictos de nosotros se resuelvan así, así y así. Y le ponemos un parate al mover sobrenatural de Dios. Porque lo encajonamos. Y nosotros no tenemos por qué hacer eso con el Señor. Si el Señor dice: bueno, vamos a empezar como tú estás pidiendo o esperando ese mover sobrenatural, ponele que te haga la segunda al Señor y empiece como lo estás soñando o esperando. Pero prepárate a romper con tu esquema, porque Dios se mueve de manera diferente a la que nosotros esperamos. Si Él lo solucionaría, no sé, ejemplos pavos te doy. No te gusta el color de tu casa, vas a comprar otra pintura y la pintas. Él lo va a solucionar de una manera ilógica. No va a ir a comprar la pintura, te la va a mandar a alguien que tú no conoces y va a ser un color que ni siquiera pensaste, pero va a quedar tan lindo y tan divino que vos decís: wow, esto no me lo esperaba. Es que así se mueve Dios. Hay cosas que tú no te esperabas, pero íntimamente, profundamente tu espíritu lo estaba esperando y eso estaba llamando al mover sobrenatural. Por eso tú te sorprendes cuando pasan las cosas, pero tú dices: ¿cómo que pasó esto? ¿Cómo es que vino esto? ¿Cómo que se solucionó esto? Es que tu espíritu intercedía y el espíritu del Padre intercedía ante el Padre para que lo sobrenatural pase. Alguien va a tener que decir: Señor, sé libre para moverte en mi vida, porque yo quiero lo sobrenatural en mi casa, en mi vida y en mi familia. El libro de Juan 14:12 dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Esta es otra versión. Ahí en la pantalla creo que dice cree.
El que cree en mí, el que crea en mí, cosas mayores de las que yo he hecho, hará. ¿Cuántos de ustedes creen en el Señor? ¿Por qué te cuesta tanto comenzar a moverte en lo sobrenatural? ¿Por qué te cuesta tanto comenzar a hacer cosas sobrenaturales? Si te dije que cada milagro que el Señor Jesús hacía rompía las leyes naturales y se manifestaba en lo sobrenatural, si tú crees en el Señor, ¿por qué todavía estamos a la altura del año en la que estamos discutiendo con nosotros mismos? No, a mí no me va a salir. No, yo no voy a poder. No, pero ¿cómo voy a orar por aquel? Tiene que orar el pastor, el discípulo, el ungido. No dice la palabra que acabamos de leer. Palabras de Cristo mismo diciendo, les digo la verdad. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Todo el que crea en mí. No está diciendo el pastor que crea en mí, el apóstol que crea en mí, o el maestro que crea en mí. Dice, todo aquel que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. ¿Qué hizo el Señor estando en la tierra? Liberó, sanó, hizo milagros, restituyó, restauró, levantó al caído, marcó las vidas, transformó las vidas. ¿Por qué tú te pones un límite si Él mismo te dijo, cuando tú creas comenzarás a hacer cosas mayores? Es que no puedo con mi fuerza, es que no es con tu fuerza, es con el Espíritu Santo que vino, porque Él dijo, yo me voy al Padre, pero les envío el poder, les envío quien hará las cosas, les envío quien estará con ustedes. Es que acá no se basa en que si siento o no siento, y que si el pastor me da el ok o no me da el ok. Acá tiene que ver tu relación con el Señor primeramente, y tiene que ver tu nivel de creer en Él, tu nivel de fe. ¿Cuántos de ustedes se admiran de que cuando ven un milagro acá o ven un milagro en las redes sociales, de que los últimos milagros que el Señor hizo cuando el pastor viajó, ora por gente con lentes que tienen miopía, astigmatismo, la mezcla de los dos y vaya a saber cuántas cosas más, y la gente termina sacándose los lentes porque Dios hizo un milagro? Y usted dice, wow. O ven su predicador de la vida, mira lo que hace, wow, qué divino, ojalá yo hiciera eso. ¿Y qué te impide que lo hagas? Tu fe. Porque la palabra dice, si crees en mí, al que crea, lo hará. No, es que me da miedito, mira, si yo oro por uno de lente y no le pasa nada. Y bueno, yo oré por uno que le dolía la rodilla una vez y no se sanó. No era voluntad de Dios, no me iba a poner triste. Oré de chica, de adolescente, por una mujer que era estéril. A los años me entero que esa mujer dio a luz no sé cuántos hijos. Un adolescente. Cuando acompañaba a mi mamá en las reuniones de mujeres. Un adolescente orando por una mujer que era estéril. ¿Qué sabe un adolescente de una mujer estéril? ¿Qué? Pero de lo que había en mí, de la fe, de saber que Dios era un Dios de milagro, de saber de que mi mamá era estéril, más Dios le dio este milagro divino. ¿Cómo no voy a creer un Dios de milagro? ¿Cómo no voy a orar por alguien que en lo natural le está costando algo, pero yo sé de que el que se mueve en lo sobrenatural puede hacer el milagro? Y al tiempo me enteré que esa mujer pudo tener más de un hijo, y gloria a Dios por eso. Pero yo te pregunto a esta altura de tu vida, ¿por qué estás limitando la fe? Si esto es tan simple como no te lo imaginas. Si tú crees, harás cosas mayores. Si tú crees, harás milagros como hizo Cristo y mayores. Si tú crees, harás sanidades como hizo Cristo y mayores. Si tú crees, habrá libertad y habrá liberaciones mayores como las que hizo Cristo. Es si tú crees, serás más que vencedor como lo fue Cristo. Es si tú crees. Y no te fijes en tus fuerzas naturales, porque de ahí no viene de la fuerza del Espíritu que mora en tu vida y mora en mi vida. Todo aquel que quiera un milagro, todo aquel que quiera la gloria, todo aquel que quiera ver a Dios obrar, tiene que pedirlo. ¿Qué tiene que hacerlo? Tiene que pedirlo. Porque hoy esa es una de las formas en que nuestra fe se manifiesta, pidiendo.
Si usted tiene fe en un Dios de milagros, pídale al Señor ver los milagros o ser hacedor de milagros. ¿Me está entendiendo? La palabra del Señor. Ahora más adelante te lo voy a leer. Dice que cómo Dios no le va a dar el Espíritu Santo a aquel que se lo está pidiendo. Si nosotros siendo, entre comillas, buenos padres, le damos cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Señor, que Él es bueno en serio, dará al que pide? ¿Cuántos de ustedes le están pidiendo algo al Señor? Levante la mano. ¿Usted cree que lo va a recibir? Gloria a Dios, prepárese porque lo va a recibir. Ahora, quiero darte 4 puntitos para romper lo natural en nuestra vida y poder movernos en lo sobrenatural. Una de las cosas que tenemos que vencer y romper en nosotros es el miedo o el temor que a veces nos da eso sobrenatural. Porque mucha gente dice que le tiene miedo a lo que no conoce, ¿verdad? Hay un dicho que habla así que no me lo acuerdo en este momento. Que le da miedo a lo que no conoce, entonces no se mete ahí. ¿Cómo nos va a dar miedo el mover sobrenatural de Dios si no viene para hacer daño? Si no viene para hacer cosas malas. El mover sobrenatural de Dios hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Y cuando el loco se hundió, ese poder lo levantó. Tenemos que vencer ese miedo, tenemos que vencer ese temor. ¿Qué pensaron los discípulos en el medio de la tormenta en la barca cuando Cristo caminaba sobre las aguas? Es un fantasma. Y dice que se llenaron de miedo, se llenaron de temor. ¿Sabes qué? Tienes que estar más atento todavía, porque vas a comenzar a vivir cosas sobrenaturales donde tu naturaleza o la mía pueden jugarnos en contra y frenar ese mover. No, qué raro es esto que estoy escuchando. Me da miedo esto que estoy empezando a ver. No, pastor, óreme porque esto. No ore nada. Dígale, Señor, ábreme más los ojos para ver. Ábreme más los oídos para escuchar. Porque el que está pidiendo lo sobrenatural tiene que prepararse a aceptar lo sobrenatural que va a venir a tu vida. Echa fuera el miedo, echa fuera el temor, porque eso querrá frenarte. Eso querrá desenfocarte. La dimensión en la que se mueve Cristo es una dimensión sobrenatural. Excede las leyes en las que estamos acostumbrados a vivir. El libro de Lucas, capítulo 11, verso 11 al 13, dice esto que te estaba diciendo yo hace un rato. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué dice? Dará el Espíritu Santo ¿a quiénes? ¿A quiénes? Dios da al que pide. ¿Qué hace el Señor? Da al que pide. Si usted está pidiéndole algo a Dios, prepárese porque Dios se lo da. O se lo estuvo por dar, pero por un miedo a no conocer profundamente cómo Dios se mueve, lo perdió. Prepárese, porque si usted le viene pidiendo algo a Dios, a mí la palabra me dice que Él lo dará. Cuanto más al Espíritu Santo, que Él es el que mueve lo sobrenatural en estos tiempos. Cuando usted llegue a este lugar, la próxima reunión, al entrar por la puerta, diga al Espíritu Santo, gracias, yo sé que tú estás aquí y tu mover sobrenatural va a fluir en esta casa. No le dé la bienvenida porque Él ya está en este lugar. Es como que reinvita al invitado, como que en un momento el Señor va a decir, pero ¿por qué me sigue invitando? Yo ya estoy. Él ya está. Yo sé que hasta uno a veces ora y le dice, bienvenido Espíritu, ya está Él. Tenés que darle las gracias y tenés que decirle, vengo preparado para ver lo sobrenatural de hoy. Vengo preparado, entro por aquella puerta preparada a oír lo sobrenatural que tienes para mí hoy. Hoy vengo preparado, Espíritu Santo, y te doy gracias porque tú estás en esta casa. Vengo preparado para ver, para provocar lo sobrenatural aquí y ahora. Y me lo llevo de aquí y lo entro en mi casa. Y cuando entres en tu casa, dile lo mismo, gracias Espíritu Santo, porque yo sé que tú vienes conmigo, estás conmigo y lo sobrenatural en esta casa va a comenzar a contar.
¿Por qué digo esto? Te pregunto, ¿quién bajó de la barca en el medio de la tormenta? Pedro. Diga conmigo, Pedro. ¿Bajó alguien más? No. ¿Creyó alguien más que podía bajar de ahí? ¿Quién pidió bajar? Pedro. ¿Cuántos discípulos había en la barca? No me acuerdo. Ponele que estaban los 12. De los 12 bajó uno. ¿Cuántos son ustedes acá? ¿Habrá uno más que Pedro que crea? ¿Sos el único en tu casa que cree? Gloria a Dios. Hace falta uno para que lo sobrenatural se mueva en casa. ¿Sos el único en tu matrimonio que cree? Gloria a Dios. Hace falta uno para que provoque lo sobrenatural en el matrimonio. ¿Sos el único que cree en las finanzas de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tu trabajo? Gloria a Dios. Solamente se necesita uno para que crea y haga, y lo sobrenatural en lo económico también se desate. Solo uno. Y si sos de los otros que se quedó en la barca, gloria a Dios que estás escuchando, porque es momento de romper con eso y decir, salió Pedro, atrás salgo yo. Voy a comenzar a creer lo que otros no creen. Deja de escuchar las dudas que los otros te plantean y comenzá a creer. Porque si Pedro creyó, Pedro pidió y recibió una respuesta, así lo puedes hacer tú. Entonces, deja de creerle al enemigo, deja de estar moviéndote en la duda y comienza a creer lo que otros no se animan a creer. Vamos a tener que aprender a pararnos solos en la fe, donde otros no se animan a pararse. Vamos a tener que aprender a caminar donde otros no se animan a caminar. Y vamos a tener que aprender a esperar cuando otros desesperan. No, es que el típico ejemplo que les vine dando en estos tiempos, no, que yo no voy porque no va mi esposo, no voy porque no va mi esposa. Si él no va porque no cree, ¿por qué te vas a meter en la misma bolsa si vos sí crees? Movete si otro no se mueve. Cree cuando el otro duda. No, que acá tiene que ser ya. Pará un poco. No es ya. Empezá a bajar los cambios y a ser más paciente cuando otro se quiere desesperar y casi se ahoga. ¿Usted me está entendiendo? Comience a hacer lo que otro no hace. Crea donde otro no se anima a creer. Tercero, tenemos que empezar a correr riesgos. ¿Qué tenemos que hacer? Correr riesgos. Porque si uno no corre riesgos, no vamos a poder romper las leyes de lo natural y comenzar a ver lo sobrenatural. El libro de Romanos capítulo 10 verso 11 dice, el que creyere no será avergonzado. Te vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes creen en el Señor, en lo que Él hizo y creen que harán mayores cosas? Si usted dice amén, la palabra dice que el que cree no será avergonzado. Entonces, ¿qué haces? Que no estás corriendo riesgos. ¿Qué tipo de riesgos, pastora? El de pararte y orar por tu esposo cuando está enfermo. Si tú crees que poniendo tus manos sobre él sanarán, pues pon las manos sobre él y verás lo sobrenatural acontecer. ¿Qué otro riesgo, pastora? Es que si usted no corre el riesgo de frenar en la calle y hablar de alguien que ve angustiado, decirle Cristo tiene la alegría, el ánimo, la fuerza, usted no va a saber lo que es que una persona sea libre de angustia. Alguien tiene que cerrar el año corriendo riesgo para salir de lo natural y meterse en lo sobrenatural. No serás avergonzado. Porque eso es lo que a veces nos frena. No, ¿qué van a decir? Y mira si hoy no se da el milagro. No se dará hoy, se dará mañana. O en ese instante no se dio, capaz que horas después te mandan un mensaje y te dicen, che, me siento mejor. ¿Qué pasó? Fue Dios. Ay, no, pero en la calle, no. Te espero mañana en casa y oramos en casa, nos tomamos algo. No, el momento era ahí, ahora, en la calle. ¿Qué importa si pasa alguien y te mira raro? ¿Qué importa si pasa alguien y se burla? Hay una persona necesitada que está teniendo fe y está frente a otra persona que dice tener fe, pero te está dando miedo manifestarla. Que no te dé miedo, corre el riesgo que se te rían,
desilusione que si no pasa en el instante lo que vos querés. O si estás orando por alguien, que no te desilusione que no pase la sanidad en el instante. A veces pasa, pero también entra el momento de la prueba de tu fe. Y la prueba de la fe del otro, obviamente. Pero si corres el riesgo de orar, a mí la palabra me dice que yo no voy a ser avergonzado. Número 4. Para romper lo sobrenatural y caminar en lo sobrenatural, tenemos que estar sujetos a su palabra. Pedro le dijo: manda que yo vaya sobre ti, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Te dije que Pedro no caminó sobre las aguas hasta que Cristo le dijo: ven. Hasta que el Señor no te dé una palabra, escúchame bien, hasta que el Señor no suelte la palabra, van a haber cosas sobrenaturales que por más que tú te muevas, no van a acontecer. Pero y pastora, ¿y la fe? La fe la tienes que tener siempre. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que no tenemos que excedernos. No tenemos que ir y volar a Narnia e imaginarnos extraterrestres cuando la palabra te está hablando acá, ahora y es esto. ¿Usted me entiende? Si no me entiende, se lo explico un poquito mejor. Pedro quería ir a Cristo y caminar sobre las aguas. Y le dijo: Señor, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro le pidió una palabra al Señor para vivir algo sobrenatural. Pedro clamó, hizo una oración al Señor para que el Señor respondiera, para que lo sobrenatural se activara y hubiese un respaldo. Hubiese algo que le habilite a caminar en lo sobrenatural, rompiendo leyes naturales, caminando sobre las aguas. ¿Me entiende? Usted y yo vamos a tener momentos en donde vamos a tener que accionar en fe. Pero hay cosas y conflictos en nuestra vida que se van a solucionar cuando Dios suelte la palabra. Ni antes ni durante. Es en el momento que Él suelta la palabra donde Pedro saca los piecitos de la barca y se pone a caminar. Hasta el día que usted no reciba la palabra, sujétese. Aprender a esperar lo que otros desesperan. ¿Se entiende? La palabra va a venir. La palabra va a llegar, pero en el momento justo. Si Pedro se hubiese mandado antes de que Cristo le dijera ven, Pedro probablemente se hubiese hundido antes. O hubiese pasado algo con la barca entera. Hoy nosotros necesitamos estar alineados a su palabra para estar habilitados a ese mover sobrenatural. ¿Me está entendiendo? Ahora, una vez que usted viva todo esto y rompa con estas cosas, corra riesgos, se comienza a sujetar a la palabra, no se mueva fuera de tiempo, eso es lo que te quiero decir. Cuando tú creas cuando otros no se animan a creer y tú venzas el miedo, se te va a levantar un ataque. Pero pastora, veníamos bien, ahora ¿cómo voy a decir que se te va a levantar un ataque? ¿Sabes qué ataque se te va a levantar? Se te van a levantar azotes de vientos, de tormentas, conflictos aún mayores del que podías estar viviendo, se te van a levantar. Ese es el mismo enemigo atentando contra tu fe. ¿Por qué? Porque a la mayor manifestación de fe que tuvo Pedro en el medio de la tormenta, esa tremenda manifestación de fe que lo llevó también a caminar sobre las aguas y le incomodó al mismo enemigo, porque estaba demostrando que Dios era real, que Dios respondía y que Dios hacía cosas sobrenaturales. Es que a tu mayor manifestación de fe le van a venir azotes, le van a venir tormentas, le van a venir cosas para desenfocarte, pero es cuando más atento tienes que estar, porque le estás incomodando al avispero, al avispón, le está molestando que tú estás manifestando al Cristo de la gloria. Por eso, después de que tú oraste, creíste, congregaste, hiciste todo bien, parecía que venía todo viento en popa, te dan un golpe atrás de las rodillas y te caes. Viene a desenfocar el enemigo, porque eso le pasó a Pedro.
Cuando sacó la mirada de Cristo y vio la tormenta, vio el viento que lo estaba azotando, Pedro se hundió. Por eso venía todo bien, pastora, ¿qué pasó? Yo venía de un mes en victoria, de gloria en gloria, de bendición en bendición, y ahora me encuentro tan mal. Es que durante todo este mes, de tus victorias, de tu gloria, de tus bendiciones, tú estabas demostrándole a todo tu entorno, el Dios que tú estabas creyendo responde. Tú estabas demostrando la fe que tú tenías y se estaba haciendo visible el Dios invisible. Y eso al enemigo le molestó. Por eso venías tan bien en tu matrimonio, pero de rompirraje otra vez cayó. Venías tan bien con tu economía, pero de rompirraje otra vez algo pasó y te desenfocaste. Y caíste otra vez en los peros, en los por qué, en los para qué. Caíste en el enojo, caíste a enfriarte, caíste a ahogarte. Dejaste de orar como lo venías haciendo, de congregar como lo venías haciendo, de buscar consejos. Tambaleaste. Y comenzaste a decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo venía así, veníamos tan bien. Es que al enemigo le molestó lo que tú estabas manifestando y lo que se estaba viendo. Y te trajo un desenfoque. Pero bendito aquel que se acuerda de que más allá de un desenfoque hay alguien que sigue puesto en pie frente a ti y en tus espaldas con las manos extendidas para levantarte nuevamente. ¿Sabe qué? Va a ser inevitable que el enemigo nos golpee. Va a ser inevitable que nos desenfoquemos en el medio del camino. Pero aún más inevitable es que Cristo tenga su mano extendida para tomarte debajo de las aguas y ponerte en pie nuevamente, meterte en la barca y hacer que toda tormenta se calme una vez más. Para todo aquel que dice, yo estoy terminando el año en una semejante tormenta terrible, pastora, y usted no se da ni idea lo que pasa tanto interna y externamente en mi vida, yo tengo la mayor de las ideas. Lo tengo a Cristo frente a ti con su mano extendida, justo al tiempo correcto para tomar de tu mano y sacarte de debajo de las aguas. ¿Sabes qué? Yo veo que hay tormenta, yo veo que hay azote, yo veo que hay golpes, pero veo más allá. Veo al Cristo de la gloria que te dijo, ven sobre las aguas y camina, Pedro. Y Pedro fue. Lamentablemente algo le pasó y se hundió, pero Cristo seguía ahí con su mano extendida. ¿Usted me entiende? Cristo está delante tuyo con la mano extendida. No te va a renegar, no te va a decir salte de aquí. Él te va a levantar y te va a meter en la barca. Es que ¿sabe qué pasa? Y con esto finalizo. Nosotros creemos que una vez que nos desenfocamos, que una vez que erramos, que una vez que sacamos la mirada de Él se cansó de nosotros y no nos va a responder más. Dígame usted, algún milagro que Cristo hizo que Él le dijo, no, a ti no te sano, a ti no te libero. ¿Dónde estabas cuando prediqué esto? ¿Dónde estabas cuando yo hablé de esto? ¿Cristo rechazó algún milagro? ¿Cristo rechazó alguna petición? Cristo le dijo, no, con vos no, porque te dije que camines, caminaste y dudaste, no me viste, te hundiste nuevo, Pedro. ¿Dejó morir a Pedro? No, lo levantó, porque el otro loco estaba gritando, me ahogo, Señor, ayúdame. Y él respondió el clamor de ese loco que había caminado en fe, pero lamentablemente se desenfocó, pero retomó el reconocimiento a su Señor y dijo, yo tengo quien me ayude aquí, aunque me estoy ahogando. Y él clamó por la ayuda y la ayuda vino a él. ¿Sabes cómo tienes que terminar el año? En clamor y en reconocimiento, porque lo que viene después es un levantamiento, es una firmeza de tus pies en la barca y es una calma sobrenatural en todo tu entorno. Si usted va a creer, usted tiene que aplaudir más fuerte y decirle, Padre, mi fe crece, mi dependencia de ti crece, rompo lo natural en mi vida y le doy lugar a lo sobrenatural. Mire qué tremendo. Pedro, te estás ahogando y frente a ti está el que rescata, frente a ti está el salvavidas. Todo por una palabra. Porque si Cristo no lo hubiese dicho, probablemente Pedro tampoco salía de la barca. Es más, si Pedro no hubiese
hubiese creído, abierto la boca y pedido una palabra, probablemente nadie salía, nadie veía eso. Pero si tú pediste una palabra, oraste, creíste en esa palabra, la recibiste, por más azotes y más caídas, el que dijo sí, amén, ven, estarás ahí para cumplir la palabra. Aunque tu casa, tú la estés viendo ahogándose, tú la estés viendo desmoronándose, el que dijo que cuidará de ti, cuidará de los tuyos, sigue puesto en pie con su mano extendida para rescatar tu familia. No se ahogará tu casa, no te ahogarás tú, no se ahogará tu economía ni tus hijos, no se ahogarán tus proyectos, porque quien deposita su fe en aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que confió y confía en Él y le dice: Señor, ayúdame, rescátame, sálvame. Aquel que lo reconoce como el único y suficiente, lo tiene puesto en pie con su mano extendida, sacándote de las aguas y poniéndote en lugar seco y firme y trayendo gran calma sobrenatural a tu alrededor. Yo veo gente comenzando a disfrutar lo que se viene. Oh, pero celebra el fin de la mala temporada, celebra el fin de la tormenta, celebra el fin de lo que vino a sonar tu vida, tu salud, y comienza a dar gracias, porque Cristo, el Rey de Gloria, el que se mueve en lo sobrenatural, trae la solución a tus conflictos.